Listo, ahora sí, entonces, buenas tardes para todos nuevamente. Bienvenidos, apreciados estudiosos, al segundo encuentro sincrónico de Seminario de Investigación. Mi nombre es Ivonne Angulo de Castro, soy su tutora, quien los va a acompañar a lo largo de este proceso, Dios mediante, en Seminario de Investigación y Proyecto de Investigación. Em, Nuevamente me presento. Me excuso un poco por la tos que me ha dificultado mucho las actividades el día de hoy. Mi nombre es, me presento nuevamente. Mi nombre es Ivonne Angulo de Castros. Yo soy ingeniera ambiental y sanitaria, magíster en diseño y gestión de procesos. Soy auditora interna HSEQ y trader en desarrollo social. Para mí es un gusto acompañarlos en este proceso que va a ser un requisito para su graduación, para su grado como especialistas en evaluación ambiental de proyectos, y espero que sea una experiencia bastante enriquecedora en la que en la medida de mi alcance estaré gustosa de acompañarlos, de orientarlos y de aconsejarlos para esa construcción de nuevo conocimiento que van a desarrollar. Saludo a quienes se encuentran de forma sincrónica conectados, a Oscar, a Santiago. Les recuerdo que este espacio es de ustedes y los invito a que participen. Si desean hacer alguna intervención, si tienen una inquietud, pueden hacerlo a través del chat o activando sus micrófonos sin ningún inconveniente. ¿Listo? Quisiera empezar, antes de iniciar con el contenido temático de la definición de tema y producto de investigación. Quisiera recordar, apreciados estudiosos, que en la guía didáctica, nuestro plan de formación y cronograma de actividades estipula todas las actividades que vamos a desarrollar a lo largo de este semestre. Recordemos que nuestro semestre, apreciados estudiosos, inició el pasado 24 de mayo y va a finalizar el 12, perdón, sí, el 12 de septiembre. ¿Listo? Esta actividad específicamente, apreciados estudiosos, eh, estas actividades, pues que están estipuladas, vamos a tener como guía, digamos, como hoja de ruta, este plan de trabajo que tenemos acá, ¿sí? Tenemos entonces cada módulo cuáles son las actividades evaluables que vamos a presentar, el tipo, bueno, todas son tareas en el caso de esta asignatura, cuál es el peso de esta actividad en la nota final de la asignatura y también la fecha de apertura y la fecha de cierre, ¿sí? Para esta ocasión, entonces, la actividad 1 que vamos a desarrollar es la definición de tema de investigación y producto de investigación. Y adicionalmente, apreciados estudiosos, quiero mostrarles que en la parte final ustedes van a encontrar las sesiones sincrónicas que vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, tenemos aquí la programación del primer encuentro sincrónico, que es el de bienvenida y presentación de la guía didáctica, que lo acabamos de desarrollar, y el que estamos desarrollando en este momento, que es el de definición de tema de investigación, ¿sí? Definición de tema y producto de investigación, y que entonces estamos desarrollando el día de hoy. Seguido de esto, miren que nuestro próximo encuentro es el 18 de junio para ya centrarnos en la elaboración de la propuesta de investigación normas APA y administradores de referencias bibliográficas. Aquí hago la corrección, este encuentro es de 2 horas, voy a corregirlo ahorita porque es desde las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. ¿Listo? ¿Dónde más podemos encontrar esto? Recordemos, apreciados estudiosos, como lo indiqué en el primer encuentro de bienvenida, que en nuestra aula, desde la sección módulos, pues podemos encontrar todos los recursos para consulta y para desarrollar nuestras actividades a lo largo del semestre. En la parte final, ustedes van a encontrar este módulo de sesiones sincrónicas. Y aquí, entonces, ustedes van a encontrar a modo de tarea la fecha en la cual está programado el encuentro sincrónico, ¿sí? Y si ustedes ingresan, pues van a encontrar la invitación, la fecha, la hora y aquí también se les indica cuál es la hora del encuentro y acá el enlace para el cual ustedes entonces se van a conectar, ¿sí? A través del cual ustedes se pueden conectar en la reunión. Y también, no olvidemos, apreciados estudiosos, que a través de los anuncios estaré enviándoles semanalmente recordatorios específicos de las diferentes actividades que tenemos estipuladas para nuestra asignatura. ¿Listo? Ahora bien, quisiera entonces pasar a a la presentación que tenemos el día de hoy para dar entonces inicio al contenido temático. Listo. Entonces,
Ay, ¿qué pasó acá? Como contenido que en el que nos vamos a centrar el día de hoy, disculpen un segundo. Bueno, entonces, como contenido específicamente vamos a trabajar estos temas. Primero, socializar cuáles son las opciones de grado en la especialización, o sea, es decir, cuál es el producto de investigación que ustedes van a trabajar, el formato de plan de trabajo y asesorías y la definición del tema de investigación. Entonces, como opciones de grado, digamos que tenemos dos líneas específicas. La primera es un proceso de articulación de un proyecto de investigación, a través del cual entonces nosotros trabajamos las cartillas o manuales de autoría y en estas entonces ustedes lo que logran es, digamos, generar a partir de un proceso de investigación un contenido temático de una de las asignaturas que hace parte del programa de ingeniería ambiental por ciclos propedéuticos en la modalidad de virtual. ¿Listo? Los otros tipos de productos están en la línea, en el grupo de los que son de trabajo de aplicación. El producto como tal de aplicación que tenemos, digamos, como alternativas son artículo de revista indexada y consultoría científico-tecnológica. Digamos que esto, dadas las características de la especialización, son los productos como tal que vamos a trabajar. Ustedes ya vieron un video que yo les compartí a través de los anuncios, en el cual se compartían, se socializaban unas características de los diferentes productos. Vamos a hacer la aclaración de estos. Tanto los artículos de investigación como las consultorías específicamente. Bueno, yo les decía, por un lado están las autorías que ya vamos a hablar de ellas, o la cartilla o manual. Primero que todo, la consultoría científico-tecnológica y los artículos, pues son trabajos de aplicación, como les digo, donde se hace un proceso de investigación y donde se aplican esos conocimientos para poder brindar o identificar soluciones o respuestas a una problemática o a unas necesidades específicas. Todos estos requieren un proceso metodológico de investigación. Debe ser un proceso claro, debe ser coherente, debe ser soportado, que permita asegurar, brindar confiabilidad en los resultados que yo obtengo de mi investigación. Y estos productos son avalados por su asesor, ¿sí? Es decir, el tutor del proyecto de investigación como coautores. Es decir, el artículo de investigación específicamente, ustedes siempre son los autores principales. En ese caso, yo como su tutora participo a modo de coautoría por ese proceso de acompañamiento y de orientación en la construcción de este trabajo. ¿Listo? Y en el modo de consultoría, como les expliqué en la consultoría, perdón, en el encuentro de bienvenida, a través de la consultoría científico-tecnológica, ustedes lo que van a, digamos, el producto como tal, se genera una coautoría a través de los dos grupos de investigación que tenemos. El grupo de investigación de la unidad de los programas ambientales, que es el grupo de investigación CIRAS, y a través del componente virtual, dada la virtualidad de nuestro programa, entonces el respaldo que se da a través del grupo de investigación de informática educativa. Entonces esas dos coautorías se dan junto con nuestra coordinadora, la ingeniera Marta Melisa Ordóñez, y de mi parte, ¿listo? Se genera entonces un producto de investigación bajo un formato específico. El formato que les presenté a ustedes, que es el formato único producto de investigación, proyecto de investigación, y bajo este formato específico se estipula que las normas como tal a seguir son las normas APA para la presentación de sus documentos académicos. Todas estas actividades pues tienen un manejo ético de la información, ya que yo debo dar crédito a las fuentes que consulto para evitar prácticas indebidas como lo es el plagio. ¿Listo? Ahora, la consultoría científico-tecnológica, ¿qué es? La consultoría científico-tecnológica es un servicio profesional
que se ofrece, se presta desde la academia a través del proceso de investigación que ustedes desarrollan con una empresa específica con la cual ustedes van a trabajar. Ay, disculpen que hay un estudioso que me indica que no se puede conectar. Disculpen un segundo. Me excuso con ustedes un segundo por esta interrupción porque el estudioso me indica que no ha podido conectarse, entonces voy a enviar en un momento esta solicitud, este enlace. Disculpen un segundo. Listo. Bueno, entonces, como les decía, la, la consultoría científico-tecnológica ustedes la pueden desarrollar con la misma empresa con la que ustedes están trabajando, si así ustedes lo consideran, ¿sí? ¿Qué ocurre con esta consultoría? Ay, se me perdió ahora la presentación, listo. ¿Ustedes están viendo la presentación? Se me perdió la vista de la presentación. Disculpen un segundo porque me va a tocar volver a compartirla porque no me deja visualizarla. Ok, listo. Entonces, ¿qué ocurre con esta consultoría? Digamos que el propósito de su proceso de investigación es que ustedes apliquen los conocimientos que tienen en una temática específica, puede ser en la empresa en la cual ustedes están trabajando, y que ustedes entonces puedan brindar una solución, brindar un recurso que realmente genere beneficios a la empresa como tal para unos propósitos específicos, ¿sí? Digamos como para los propósitos que, digamos, de la actividad como tal que desarrolla la empresa. Entonces, este proceso es una asesoría, ¿sí? Y esta asesoría, la consultoría como tal, se concibe como un asesoramiento y una implementación, una aplicación de conocimientos que se da desde un grupo de investigadores o expertos. ¿Quiénes son esos expertos? Los principales expertos, pues son ustedes, ya que ustedes conocen, digamos, como cuáles son esas necesidades específicas de la empresa, y sus docentes, la ingeniera Marta Melisa y yo, también considerando específicamente que esos documentos como tal, pues tienen el aval de los dos grupos de investigación bajo los cuales pues se va a estar orientando su proceso de investigación para que los resultados como tal, el producto, esté soportado bajo un método científico, un método válido de investigación que realmente dé confiabilidad o que brinde, digamos, un nivel de calidad específico en este producto para la empresa, ¿sí? ¿Qué tipo de contratos bajo esta modalidad se pueden desarrollar? Digamos que se apoye la ejecución de un proyecto de inversión, diseño de planes políticas en ciencia o tecnología, estudios de diagnóstico, prefactibilidad, factibilidad para programas, proyectos científicos o tecnologías, diseños de sistemas de información, servicios de procesamiento de datos, asesorías técnicas, coordinación de proyectos y programas de ciencia y tecnología. Para ponerlo, digamos, en unos términos quizá un poco más sencillos, apreciados estudiosos, para ponerlo en unos términos más sencillos, pensemos en que la empresa como tal, donde ustedes trabajan, se enfoca específicamente en en la gestión, digamos, en actividades de mantenimiento de alumbrado público, ¿sí? Y se genera como consecuencia de esta actividad, pues un volumen importante de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, por lo cual la empresa tiene una necesidad específica de generar precisamente un plan de gestión integral para el manejo de este tipo de residuos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden desarrollar ese producto específico como un plan de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o residuos peligrosos o de residuos sólidos, si es el caso,
O por ejemplo, una empresa que sea, digamos, una empresa del sector avícola que, pues en la necesidad de cumplir con requisitos ambientales específicos relacionados con su actividad, requiere estipular e identificar cuáles son las medidas de manejo ambiental que le permitan hacer sus procesos más responsables y a través de los cuales se implementen entonces esas medidas o estrategias de manejo ambiental para prevenir, controlar, mitigar esos impactos ambientales. Entonces, un plan de manejo ambiental. Entonces, ustedes pueden formular un plan de manejo ambiental. Una empresa de construcción, una empresa de no sé, de cualquier otro tipo de servicio que en el cual ustedes puedan formular el sistema de gestión ambiental para esta empresa, ¿sí? O sea, ese tipo de productos son los que ustedes pueden trabajar a través de una consultoría científica y tecnológica. En otras palabras, la empresa tiene una necesidad específica, ¿sí? Frente a esa necesidad específica, ustedes van a brindar una solución. El desarrollo de un manual, de una guía, unos lineamientos técnicos, la identificación de unos indicadores específicos para un sector, ya que ese sector, pues digamos que no tiene muchos referentes y que les permita a ustedes, digamos, dentro de sus actividades, lograr desarrollar de forma más digamos, lograr monitorear de forma más aplicada ese desempeño ambiental de las actividades que se desarrollan por parte de esta empresa. Es decir, opciones hay muchas a través de la consultoría. Y el propósito de la consultoría es ese, digamos que sea un enriquecimiento más para ustedes y también una contribución quizá a la empresa donde ustedes están trabajando y que facilite el proceso de investigación. No es yo hacer lo mismo que hago todos los días y a través de eso, digamos, no es generar un documento con ese día a día de mis funciones específicas en la empresa, pero sí que mis conocimientos y el proceso de aprendizaje que yo tengo en la especialización me va a permitir a mí brindar unos recursos, unos productos específicos que le va a proporcionar a la empresa, digamos, herramientas que le permitan mejorar su desempeño o sus procesos específicos. Entonces, ya digamos que para quienes lo están considerando, pues ya pueden ir visualizando qué es lo que pueden trabajar a través de este producto de investigación. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos como tal estipulados dentro de la consultoría científico-tecnológica? Los requisitos entonces son el artículo, el artículo, sí, el formato de la, digamos, el formato único propuesta de investigación, que es el formato de artículo, tipo artículo de investigación, en el cual ustedes consolidan esos o hacen una síntesis importante de los principales resultados que se obtienen de la consultoría. Es decir, si yo voy a formular, mi consultoría se va a centrar en formular un sistema de gestión ambiental, un plan de manejo ambiental. Entonces, ese producto como tal que yo voy a formular, el producto como tal, pues yo hago entrega a la empresa, pero los resultados de ese proceso de construcción, de resultados, de conclusiones, de todos esos, de ese proceso de aprendizaje de mi investigación, se van a consolidar en un formato artículo de investigación. Y esto permite desarrollar las habilidades de escritura a nivel técnico y científico, porque precisamente cualquier investigación, el producto como tal, lo que se muestra, se consolida, así sea un trabajo de 2 años de investigación, se consolida en un formato estructura de artículo de investigación. ¿Listo? Entonces, el producto entregado a la empresa, como les digo, el documento como tal que ustedes entregan a la empresa y unos certificados de la empresa, ¿sí? Esto se da en la etapa final de proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, en esa etapa final, estos certificados son, digamos, es el crédito de la empresa que da que digamos que se acepta el producto como tal que se desarrolló y que digamos que se recibe a satisfacción por el nivel de calidad del trabajo que se haya presentado, ¿sí? Los formatos GBIT completamente diligenciados, que ya les presenté cuál es ese formato GBIT de plan de trabajos y otros que hacen parte ya, digamos, de la etapa final, solo
para términos de derecho de autor, digamos como esos requisitos para obtener el paz y salvo en su proceso de grado. Y la otra característica es que la calificación de la asignatura proyecto de investigación debe ser mayor a 3.5. Si ustedes se dan cuenta, los requisitos como tal para, o más bien, la nota mínima probatoria de todas las asignaturas que ustedes están viendo en la especialización es 3.0, pero específicamente la asignatura proyecto de investigación, al ser el producto de, digamos, como producto de grado específicamente, entonces la nota mínima probatoria es 3.5. Ahora, según esa, digamos, la pertinencia del tema como tal que ustedes trabajen en la consultoría, hay una opción, pero esto no tiene que ser parte de, digamos, de los requisitos para cumplir con la asignatura, sino es solo si ustedes lo desean hacer. Que según la pertinencia se puede socializar los resultados de su trabajo en un evento científico o buscar también la alternativa de una publicación en una revista indexada, pero como les aclaro, esto no es requisito de grado, es solo si ustedes desean sacar provecho de ese producto que generaron y obtener otro producto que también es avalado y es un producto que ustedes pueden mostrar en su hoja de vida y también en su CVLAC como hoja de vida de investigadores. Ahora bien, el artículo de investigación. Aquí ya tenemos entonces qué es un artículo de investigación. Es un trabajo escrito, ¿sí? Es un trabajo que se publica, tiene una publicación específica en una revista, en un evento de apropiación social del conocimiento que muestra los resultados de una investigación específicamente. Los resultados son originales, que se discuten. El proceso de investigación es reproducible. Yo puedo presentar, digamos, puedo tomar esa experiencia como tal y replicarla en otro proyecto porque sea de gran interés la metodología que se haya trabajado. Existen artículos de investigación que pueden ser de tipo de investigación específicamente que involucra experimentación, que involucra un proceso de revisión de información. Bueno, hay diferentes alcances, ¿sí? También está el estudio de caso, que sería el que más aplica cuando, según la pertinencia, algunos productos de consultoría pues desean también tomar esta alternativa como algo adicional posterior a su grado como especialistas. Y, perdón. Y también tenemos la revisión de la literatura. La revisión de la literatura, eso es digamos, es un producto de artículo de investigación que se desarrolla principalmente por expertos en una temática, donde se hace una revisión exhaustiva de una problemática específica y entonces se presenta, digamos, una discusión sobre esos resultados para mostrar, digamos, cuál es la tendencia, cuál es, digamos, qué se tiene de conocimiento frente a este tema, quizá cuáles serían esos vacíos que hay, necesidades de investigaciones futuras o líneas específicas. Y esa revisión de literatura, esos artículos de revisión, pues son de gran valor para los investigadores, ya que consolidan un ejercicio de revisión precisamente de muchas fuentes, de una forma metódica, con unos criterios específicos de calidad y que son en los que uno se puede apoyar para facilitar su proceso de investigación. ¿Cuál es el requisito para los artículos? El artículo científico como tal. Aquí no me había percatado, todos los productos de investigación deben ser sometidos o deben pasar por una herramienta antiplagio, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Es una herramienta, digamos, de tipo gratuito, que ya en el próximo encuentro yo se las voy a presentar, a través de la cual, pues existen diferentes herramientas, ¿no? Pero a través de esta herramienta ustedes van a verificar el porcentaje de similitud del texto que ustedes tienen con otras fuentes. Entonces, el sistema, esa herramienta, consulta en la web dónde está información publicada de diferentes tipos y lo que se hace entonces es que identifica similitudes para detectar posibles plagios, ¿sí? Entonces, cuando se supera este porcentaje, que si llega a ser mayor al 30%, entonces ya es un riesgo alto de plagio y no se acepta. Los criterios de calidad estipulados para los productos como tal de investigación que se trabajan es que la similitud sea inferior al 30%.
El artículo, además de para el paz y salvo de este proceso, pues los documentos complementarios que solicite la revista para someter ese artículo, formatos, declaración de originalidad, derechos de autor, etcétera. eh, y digamos que el soporte del sometimiento, pues es, digamos que quisiera aclarar, y no es que el requisito sea obtener la publicación, porque eso es un proceso largo, y el proceso de evaluación que se hace por estas revistas es bastante extenso, y el requisito como tal es tener el producto listo para someterlo, ¿sí? El soporte del sometimiento yo lo hago y se los comparto a ustedes, pero no es un requisito como tal, sino lo importante aquí que es contar con el aval de su tutora para que sea sometido este artículo. ¿Listo? Los formatos GB nuevamente y la calificación de la asignatura. Ahora tenemos el último producto que son las cartillas, manuales o autorías. Entonces, estos documentos se pueden definir como documentos académicos, donde una temática específica se desarrolla, ¿sí? Entonces, esa temática específica corresponde a una asignatura del programa de Ingeniería Ambiental en modalidad virtual y ustedes lo que hacen es un proceso de investigación, de revisión de información bibliográfica, a través de la cual entonces ustedes consolidan esa información de valor para el proceso de aprendizaje de los estudiosos en la modalidad virtual de nuestro programa, ¿sí? El contenido como tal que se debe tener para cada módulo, ¿cuál es? La autoría, ¿sí? Específicamente, que es el manual. Las actividades se deben elaborar 2 actividades evaluables por cada módulo. Se deben elaborar infografías en un segundo idioma o un video descriptivo, por ejemplo, un video tutorial, actualización de elaborar una presentación en PowerPoint del contenido temático que trabajaron y que eso es la forma en la que se socializa su trabajo y la actualización del diseño curricular si corresponde en relación a las competencias como tal que se hayan estipulado en las actividades que se hayan propuesto. ¿Cuáles son entonces esas cartillas o manuales de autorías que se pueden desarrollar? Si, por ejemplo, a mí no me llama la atención un artículo de investigación, si quizá no estoy trabajando o no me interesa desarrollar una consultoría con la empresa con la que me encuentro, puedo tener esta otra opción si es una temática que a mí en mi pregrado me llamó la atención y que me parezca que sea relevante, que sea de interés para, digamos, para investigar, para aprender más sobre ella, ¿sí? Entonces, estas son las asignaturas específicas que se tienen, bajo las cuales, digamos, ustedes pueden decir, a mí me llama la atención de desarrollo integral ecológicamente sostenible porque manejo mucho los indicadores ambientales, los diferentes indicadores de calidad ambiental, porque tengo un alto dominio de huella hídrica, huella de carbono, análisis de ciclo de vida, etcétera. Entonces, considero que tengo las aptitudes para poder profundizar mucho más y tener un aprendizaje enriquecedor en mi investigación y generar este producto de investigación, ¿sí? Aquí, digamos, hasta este momento quiero resaltar algo, apreciados estudiosos, y es que su proceso de investigación debe ser algo que les apasione, debe ser su motor. Es decir, ustedes son conocedores de unas temáticas específicas, ustedes en su experiencia profesional se han desarrollado, se han desempeñado en campos específicos en los cuales ustedes ya tienen un conocimiento amplio. El propósito de estos proyectos de investigación es explotar y potencializar mucho más esos conocimientos que ustedes tienen. Ustedes son los expertos en una temática, por lo cual yo no puedo decirles a ustedes, mira, tú deberías trabajar, no sé, un tema específico sobre análisis de ciclo de vida. No, yo no les puedo decir eso porque esto tiene que salir de ustedes. El motor de ustedes debe ser esa pasión por una temática específica en la que deseen trabajar, que ustedes conozcan de ella para que no sea un empezar de ceros, ¿sí? Sino que, por lo contrario, a partir de ese conocimiento que ustedes ya tienen en esa temática, digamos que yo trabajo en el sector vial o yo trabajo en el sector petrolero, entonces a partir de ese conocimiento que les ha brindado su experiencia profesional, puedan indagar y profundizar más frente a una necesidad, un vacío de conocimiento que deseen trabajar en su proyecto de investigación. Hasta aquí, apreciados estudiosos, ¿hay alguna inquietud? No, señora. No, señora. Vale, vale, muchas gracias por su
confirmación. Bueno, entonces acá, como les decía, bueno, los entregables aquí ya están más detallados, las actividades evaluables, lo que les mencionaba de la presentación y las especificaciones entonces de cada módulo. Ustedes acá ven que las autorías, las asignaturas como tal, tienen unos créditos académicos estipulados, ¿sí? Hay asignaturas que tienen 3, 2 créditos o 3 créditos, entonces ustedes van a elegir una temática de interés y deben verificar entonces cuántos créditos tienen. Por cada crédito corresponde un módulo, entonces una asignatura de 3 créditos va a tener 3 módulos y esos ustedes lo van a trabajar desde seminario hasta proyecto de investigación, ¿sí? Entonces, digamos que el contenido temático se va a trabajar durante los 2 semestres de la especialización. Cada uno de esos módulos, ¿sí? Debe tener entre 20 y 25 páginas como mínimo de contenido absolutamente auténtico generado por ustedes, elaborado bajo normas APA. Disculpen. Y el contenido o la estructura general de estas cartillas o autorías es una introducción general al tema, marco conceptual, esos elementos conceptuales como tal que se quieren discutir sobre esa asignatura específica. Ejemplos de aplicación, ejemplos, digamos, donde se amplíe más una temática, ejercicios de reflexión, quizá donde se compartan estudios de caso, orientados a una educación basada en proyectos, digamos, casos específicos donde yo pueda contextualizar en la vida real esos temas que yo estoy discutiendo en ese módulo, ¿sí? Las respectivas conclusiones, las referencias bibliográficas y el material de estudio, que es que como parte de ese proceso de investigación, ustedes pueden recomendar un material complementario para trabajar específicamente dentro de, digamos, para poder ampliar el conocimiento del estudioso en esta temática específica. Listo, los requisitos entonces, presentar los módulos de la autoría, el porcentaje de similitud nuevamente menor al 30%, el material de soporte que ya les indiqué, los formatos GIB completamente diligenciados y la calificación de la asignatura. Aquí hay que hacer una aclaración, apreciados estudiosos, y es que si el documento final de la asignatura seminario de investigación no cumple con los criterios solicitados, el siguiente semestre tiene que seleccionarse otro producto de investigación, ¿sí? Porque si no se ha cumplido con el alcance que se estipule dentro del primer semestre, pues va a ser muy difícil cumplir con esto, más lo siguiente, digamos, los otros módulos que se van a trabajar en proyecto. Entonces, digamos que si no se cumple con esos criterios, se indica en la etapa final que no se continúa con esa temática y que debe elegir alguno de los otros productos de investigación, sea consultoría o sea artículo científico, y pues el tiempo como tal para trabajarlo va a ser mucho más limitado porque pues solo se va a trabajar en proyecto de investigación. Las asignaturas seminario y proyecto de investigación van de la mano. De la etapa de seminario de investigación de este primer semestre va a surgir esa propuesta de investigación hasta digamos, hasta el enfoque metodológico, hasta la metodología como tal que ustedes van a proponer para desarrollar su trabajo. Hasta ahí llegamos nosotros y esas son las primeras partes como tal de su producto de investigación, digamos, del formato único proyecto de investigación, ¿sí? Nosotros vamos hasta metodología. ¿En qué nos vamos a centrar en proyecto de investigación? En la aplicación, la implementación, la puesta en marcha, es decir, resultados, más resultados, análisis de resultados, discusión, conclusiones y termina ya nuestra especialización. Entonces, la invitación a apreciados estudiosos a que tengan, digamos, estos elementos claros, porque no es que yo vaya a elegir un trabajo en el primer semestre, en el segundo semestre tengo que hacer otro, no. Esto es un trabajo que requiere continuidad, desde la estructuración de esa idea y del proceso metodológico que vamos a llevar en seminario hasta la ejecución, ya la materialización de su proyecto de investigación en la asignatura del segundo semestre. Otra de las recomendaciones, apreciados estudiosos, es que, como yo les dije, el formato plan de trabajo ese plan de trabajo va a ir de la mano en cada una de las entregas. Ustedes van a entregar
el producto de investigación, el avance como tal y este formato JIBI. Aquí ustedes tengan presente que el formato como tal tiene esta estructura. Ustedes van a indicar entonces acá su nombre y seminario, ¿sí? O sea, seminario porque corresponde a la asignatura de seminario. Y siempre todos sus avances, como les había indicado, se presentan en formato Word. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones como tal que vamos a tener para definir nuestro problema de investigación? Como yo les decía, apreciados estudiosos, la elección del tema de investigación tiene que ser algo que no sea desde cero, precisamente para que el proceso de conocimiento y de aprendizaje no sea, digamos, tan extenso, dado que una especialización pues tiene un tiempo mucho más limitado de trabajo. ¿Sí? Entonces, debe partir las recomendaciones para precisamente definir el problema de investigación, es que debe partir de su experiencia, ¿sí? De su experiencia profesional, del campo en el cual ustedes se han desempeñado. Ustedes van entonces a identificar qué es lo que ustedes proponen hacer, qué es lo que quieren hacer con su propuesta de investigación. Si existen antecedentes sobre esta temática, si es una temática que quizá no haya sido abordada, digamos, no sé, unos indicadores específicamente de sostenibilidad para el sector avícola, porque yo trabajo en el sector avícola, pero realmente indicadores en aspectos de sostenibilidad nunca no se tienen referentes. Yo he buscado e investigado, realmente no hay muchos antecedentes, entonces yo quiero trabajar, digamos, ese tema específico, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿de qué forma lo voy a hacer? ¿Sí? De que a través de precisamente un proceso de un artículo de investigación o una consultoría, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esa búsqueda, digamos, esa generación de nuevo conocimiento? Y los resultados realmente tienen que ser originales, tiene que ser producto de esa investigación, o sea, no es solo cuestión de hacer revisión de fuentes bibliográficas y hacer, digamos, como un articular a modo de rompecabezas las fuentes que yo consulto, no, sino que yo desarrollo un proceso metódico a través del cual estoy generando una nueva información, un nuevo conocimiento que está aportando a esa necesidad, a esa problemática, a ese vacío que hay de una temática o un sector específico, ¿sí? Entonces la pregunta acá que les decía, esto es vital. Si desde el perfil profesional que ustedes tienen pueden aportar una información específica en relación a este planteamiento del problema, ¿sí? Hay una necesidad, ¿sí? Ese planteamiento del problema es un vacío, una necesidad, una problemática específica y entonces la pregunta es, ¿yo puedo aportar desde mi perfil nueva información para dar una solución o generar ese nuevo conocimiento frente a ese problema al planteamiento del problema que yo he estipulado? Y sobre todo que si a ustedes les gusta el tema, tiene que ser de su interés, tiene que ser, digamos, el motor para ustedes, la motivación, tiene que surgir precisamente de ese interés en el nuevo conocimiento de esa temática específica que ustedes van a elegir como proyecto de investigación. Listo. ¿Cómo hago yo esa definición del problema y justificación? ¿Sí? Primero que todo, debo enfocarme en cuál es la afectación o la necesidad identificada. Primero debo reconocer cuál es el problema. Si yo no identifico bien el problema, cualquier metodología, no sé, cualquier metodología, cualquier resultado va a servir, porque no, digamos que yo tengo que tener claro a qué voy a contribuir, ¿sí? Entonces, una vez yo identifico cuál es mi problema, pues debo precisamente describirlo. Debo describir cuál es esa situación específica que está presentándose, ¿sí? Y también, pues, si el tema como tal que yo voy a trabajar aporta, digamos, a esa problemática identificada, ¿sí? ¿De qué forma lo hace? ¿Cómo se contribuye a ese vacío o a esa necesidad que hay? ¿Y por qué es importante hacer la investigación? Es la justificación de mi trabajo, el por qué
por qué vale la pena precisamente trabajar esto? Porque es que frente, digamos, al sector avícola, no sé, esta, digamos, la actividad específica de coturnicultura realmente no la clasifican dentro del sector avícola y por lo tanto, digamos, como que no se acogen las características de esa actividad para guías o referentes que sean específicos para, digamos, como para este sector. Entonces yo por eso voy a investigar específicamente sobre el sector de coturnicultura para poder, por ejemplo, generar, digamos, esa nueva información de esos elementos, de esas medidas, de esas estrategias de manejo ambiental que se deben implementar, de si existen referentes internacionales que yo pueda trabajar y que pueda aplicar frente a ese vacío, a esa necesidad que tenga, digamos, a partir de ese problema de investigación. Y en el proceso de definición del problema y justificación va a ir de la mano de nuestro proceso de consulta, de la revisión de literatura, de consultar en fuentes confiables, fuente de calidad académica, ¿sí? ¿Cuál es, digamos, identificar esos referentes teóricos, esa información que ya aparece disponible y publicada, que pueda ser de referencia, que pueda ser, digamos, empleada como punto de partida para mi proceso de investigación. Y esto es a lo que llamamos el estado del arte, es decir, yo hago una revisión general de qué es lo que ya se ha publicado sobre ese tema. ¿Sí? Y frente a ese tema específico, entonces voy a identificar si ya el problema ha sido resuelto, entonces yo digo, pues el problema como tal, entonces no está bien planteado, porque ya, digamos que no es un problema, porque ya ha sido resuelto, ¿sí? O quizá ese problema ya ha sido resuelto en otro campo, porque mi proceso de revisión de literatura me muestra que hay ya unos referentes como tal de otros sectores productivos que yo puedo aplicar en mi sector. Y si existen, por ejemplo, guías metodológicas de referencia, estándares, guías internacionales que yo pueda, digamos, traer como referencia para dar precisamente una solución a esa necesidad que se tiene estipulada y también qué se ha desarrollado referente a esta temática. Si yo estoy hablando de específicamente de la actividad petrolera y quizá no se han hablado de medidas de manejo ambiental para la etapa de desmantelamiento y abandono de pozos. Entonces, bueno, yo puedo decir, las medidas, yo hago una revisión y en Colombia no se tienen, digamos, esas medidas totalmente claras. Entonces, hago esa revisión, digamos, del contexto internacional para saber qué se tiene, cuáles son esas medidas y de esta forma, entonces yo digo, venga, en el contexto internacional se ha desarrollado esto, entonces, que a partir de eso, ¿qué puedo generar o qué puedo construir, proponer yo para, digamos, para esa situación, esa necesidad o problema específico que estoy estructurando? Hasta aquí, apreciados estudiosos, ¿hay alguna pregunta? No, señora. Vale. Quisiera pasar entonces nuevamente a nuestra aula para que podamos revisar cuál es la próxima actividad evaluable y de esta forma podamos aclarar las inquietudes que pudieran llegar a presentarse. ¿Listo? Esta introducción yo sé que es bastante extensa por los formatos que tenemos que manejar, pero quiero, pues, digamos que vale la pena, digamos, como ser muy claros, digamos, con esos recursos, porque yo les digo, apreciados estudiosos, que normalmente se presenta mucha confusión. Entonces, quiero dejarlo muy claro desde el inicio y ya cuando les recuerde, nuevamente les vaya a hacer la aclaración, pues ya entonces ustedes ya tienen un punto de referencia para esto. Listo, entonces, aquí tenemos los documentos necesarios para el desarrollo del proyecto y en el módulo 1 tenemos los recursos correspondientes al material de estudio y la primera actividad evaluable que ustedes van a presentar. El propósito como tal es que ustedes delimiten el tema de investigación conforme a las opciones de grado que yo ya les indiqué para la formulación del proyecto de investigación en un contexto particular.
que es el que ustedes desean trabajar. Y como segunda competencia a desarrollar es que ustedes utilicen herramientas de la web 2.0 para presentar su tema de investigación a través del cual demuestren fluidez en el dominio de la temática, haciéndolo de una manera clara y de forma convincente, ¿sí? ¿Qué es lo que entonces ustedes van a hacer? Como primera medida, van a consultar este material de estudio del módulo 1. Ustedes entonces ya saben dónde está el material de estudio. Y posterior a esto, van a leer el documento Ejes Temáticos de Investigación del programa, que es el que yo les mostré en la presentación, en la bienvenida y la presentación de la guía didáctica. Este está en la guía didáctica del aula para que puedan consultarlo con mayor detalle y así ustedes definan la temática que desean trabajar, bajo qué eje de investigación se encuentra. Ahora bien, a partir del material de estudio, o sea, la consulta de estos recursos que se mencionan acá y los ejes temáticos como tal que ustedes tienen identificados, ustedes van a plantear cuál es el tema de investigación a trabajar, ¿sí? Este tema de investigación debe partir de una necesidad o una situación problema a la cual ustedes van a aportar una posible solución. Como les digo, no es solo revisar una información, sino generar una contribución, una posible solución a una problemática específica que tengan identificada. Adicionalmente, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Entonces, ustedes van a consultar, van a consultar el archivo de la guía didáctica, las opciones de grado, que es lo que yo ya les socialicé acá. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Artículo de investigación, consultoría científico-tecnológica, autoría del programa de ingeniería ambiental o participación en el macroproyecto ECOTIC. Este no lo socialicé en esta sesión para no extenderme tanto, pero aparece en el tutorial, en el video que yo les compartí a través de los anuncios días anteriores. Y en este entonces básicamente se maneja como una cartilla, ¿sí? Que si a mí me interesa un software específico, que yo sé manejar un software específico, entonces yo quiero desarrollar unas guías dentro de una guía de manejo de una cartilla para manejo de este software dentro de este macroproyecto de investigación del semillero de investigación ECOTIC. Si ustedes, digamos, tienen alguna inquietud en relación a estos tipos de productos frente a la temática que ustedes tienen, no duden en contactarme para poder brindarles esa aclaración específica. Ahora, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ya tienen identificado, bueno, ya tienen unos elementos, fundamentos teóricos, cuáles son los ejes temáticos y cuál es esa necesidad o situación problema a la que ustedes quieren aportar. Ya la están visibilizando, digamos, la están hasta ahora, este momento ideando y formando, ¿sí? Y tienen también una idea de cuál es el producto que les interesa trabajar. Entonces, con una herramienta de la web 2.0 como VideoScribe o, digamos, Slide Rocket, ustedes entonces lo que van a hacer es realizar una presentación o también OCam. Estos recursos también aparecen en los anuncios de nuestra aula, que también les he compartido algunos tutoriales. Entonces, ustedes van a hacer una presentación donde van digamos, una presentación en PowerPoint y se van a apoyar, digamos, con esta presentación para elaborar un video y ustedes van a socializar su propuesta del tema como tal de investigación que quieren trabajar en la asignatura, ¿sí? Bueno, más bien para su proyecto como opción de grado, ¿listo? En este video, entonces, ustedes van a sustentar el interés de la temática de investigación y van a incluir este contenido. Como primera medida, el resumen de su perfil y académico profesional. Por eso yo les decía a ustedes, el conocimiento tiene que, digamos que el interés de una temática específica debe partir de la experticia, digamos, del conocimiento y del campo en el cual ustedes se han desarrollado, que es el que les brinda a ustedes ya unas competencias específicas y unos conocimientos previos. Entonces, primero presentan el resumen de su perfil académico y profesional y posteriormente, entonces, en las demás diapositivas van a dar respuesta a estos elementos. ¿Qué situación específica o problema quiero analizar? ¿Cuál es la pregunta orientadora que quisiera responder con mi proyecto de investigación? ¿Sí? Que esto sería la pregunta problema, ¿sí? ¿Qué es lo que creo que se desconoce de mi tema? ¿Cuáles son esos vacíos que se presentan en relación a esa temática o ese problema específico? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Sí? ¿Qué es el producto? ¿Qué es lo que quiero obtener como resultado? ¿Sí?
de mi investigación. ¿Cuál es el área de conocimiento a la cual pienso aportar? ¿Sí? Si realmente es, no sé, si es un área específica de, no sé, de evaluación ambiental o gestión ambiental o normatividad ambiental, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué quiero investigar este fenómeno desconocido? ¿Cuál es mi interés específico en investigar sobre esta temática y qué espero obtener como conocimiento del tema? ¿Listo? Entonces, una vez dan respuesta a estas preguntas, van a proponer el título de su propuesta de investigación, ¿sí? Desde aquí, entonces, apreciados estudiosos, vamos a empezar a darle forma a nuestra propuesta de investigación. Van a definir cuál es el eje temático en el cual está este tema de investigación que ustedes seleccionan y van a justificarlo de forma argumentativa. ¿Por qué hace parte de ese eje temático y no de otro? Porque hay unos temas que pueden ser desde gestión ambiental, pero también pueden ser desde evaluación ambiental, ¿sí? Entonces, o normatividad ambiental. Entonces, ¿por qué van a elegir específicamente ese eje temático? Van a identificar qué tipo de proceso o producto se va a realizar, es decir, artículo de investigación, consultoría científico-tecnológica o también pues si es una autoría específicamente o bueno, el desarrollo de un manual o una cartilla, ¿sí? Ahora bien, todo este proceso de investigación, digamos, estos elementos de justificación, descripción del problema, ustedes deben tener presente que desde ya debemos empezar a usar las normas APA. Entonces, si ustedes usan fuente de información para presentar estos elementos que están usando acá, y es que tienen que hacerlo porque ustedes tienen que revisar qué hay de esa temática para poder dar respuesta a estas preguntas, entonces deben citar correctamente la información. Sean artículos científicos, artículos de revisión, documentos institucionales, fuentes de internet que sean confiables, ¿sí? ¿Y cómo hacen esto? Entonces ustedes dan crédito de esas fuentes consultadas a través de las citas, ¿sí? Y para esto entonces deben guiarse con la guía de normas APA que está en la guía didáctica del aula y que se las presenté en el primer encuentro. Finalmente van a elaborar el video con un programa de descarga gratuita, puede ser entonces también, pueden ser este tipo de recursos, aquí también les menciono otros, ¿sí? Y el video como tal, en el cual ustedes van a socializar los resultados, no debe superar los 10 minutos. ¿Sí? Esto digamos que es una estructura muy concreta en la cual ustedes presentan esos elementos y exponen el por qué y qué es lo que desean trabajar y van a publicar el video en su canal de YouTube. Hay tutoriales que les compartí ya para esto a través de los anuncios y en la guía didáctica y recuerden entonces verificar que el link esté compartido digamos de forma pública, o sea que yo pueda bueno, aquí puede ser, ahí está la opción de enlace oculto, pero digamos que aquí a lo que se referencia es que yo pueda visualizarlo, porque a veces hacen uso de estas herramientas, pero queda como enlace privado y no se puede revisar el video. ¿Listo? Entonces tiene que ser un video, un enlace que yo pueda verificar para hacer la revisión de su trabajo, de su entrega. ¿Qué es lo que van a entregar ustedes? Entonces, primero, el formato en PowerPoint donde exponen esos elementos, ¿sí? Que se solicitan. Y el link del video publicado en su canal de YouTube. ¿Listo? Material de apoyo, tenemos estos recursos como tal para el desarrollo de esta actividad y los criterios de la actividad, la rúbrica, que son los criterios bajo los cuales se hace la retroalimentación de esta actividad. Bajo estos criterios, yo voy a hacer la retroalimentación de su entrega. Recordemos, apreciados estudiosos, entonces, que esta actividad está disponible desde el pasado 24 de mayo hasta el 15 de junio a medianoche, el lunes 15 de junio a medianoche. Apreciados estudiosos, algunos de ustedes ya me han contactado a lo largo de estas semanas iniciales, pues digamos que a partir de la información que yo les he enviado previo a este encuentro sincrónico, haciendo algunas consultas específicas para poder aterrizar el tema. Quienes no lo han hecho, entonces los invito a que lo hagan, que me contacten en los horarios de atención establecidos para que poder acompañarlos, porque ese es el propósito, que ustedes tengan esas orientaciones o profesora, no sé dónde buscar esto, no me queda claro
claro esto de normas APA, yo les puedo orientar, les puedo guiar en las dudas específicas que tengan para presentar su actividad. ¿Listo? Pero lo más importante es que ustedes tengan claro cuál es la temática que desean trabajar, porque sea su motor, que sea su pasión, el tema que ustedes en el que realmente quisieran fortalecerse en conocimientos a partir de este proceso de investigación que van a desarrollar a lo largo de la especialización. ¿Listo? ¿Hay alguna inquietud, apreciados estudiosos? Oscar, Santiago. Preguntas, comentarios, observaciones, recomendaciones. No, por el momento no, pero sí voy a revisar todo el material con detalle y le preguntarle a la profesora eventualmente si tengo alguna inquietud. Claro que sí. No dudes en contactarme, sea por buzón de Canvas, correo o a través del número telefónico como te indico. Lo más importante es que ustedes hagan esa revisión para que si tengan alguna duda, pues me pregunten de forma oportuna y no de pronto que si la actividad vence el martes a medianoche me estén preguntando el martes a las 6 de la tarde una duda específica. No, traten de hacerlo con tiempo. Tienen este desde este fin de semana también para continuar ideando cuál es la temática de investigación y también el propósito de esta primera actividad es eso, es orientarlos a ustedes en decir, mira, este tema está aquí, está bien, pero la definición del problema no está claro y aquí es donde vamos a empezar a empezar a moldear su idea de trabajo de investigación. ¿Listo? Bueno, Vale, Santiago, perfecto. vale, listo. Pues si no hay ningún otro comentario, inquietud, pues bueno, les agradezco mucho a ustedes, apreciados estudiosos, a quienes estuvieron conectados de forma sincrónica y también a quienes estuvieron de forma asincrónica a este encuentro, donde pues ya dimos inicio, ya empezamos esta travesía de su proyecto de investigación. Les deseo a todos, de verdad, muchísimos éxitos en su trabajo de grado, en todo este proceso que inician el día de hoy y que Dios mediante estaré acompañándolos ustedes a lo largo de todo este proceso y que yo sé que va a ser una montaña rusa, van a tener momentos en los que se sientan bloqueados, en los que quizá ustedes como que no vean una salida, pero lo más importante para esto, apreciados estudiosos, es expresarlo, manifestarlo. Yo como su docente puedo orientarlos con todo el gusto, con la mayor disposición para eso, pero si ustedes no manifiestan, no solicitan ese apoyo, esa orientación, pues para mí va a ser muy difícil saber qué limitaciones o qué dificultades están presentando. Así que la comunicación es lo más importante y esta es una recomendación no solo para esta aula, sino para todas sus aulas, apreciados estudiosos. Entonces, bueno, muchas gracias Santiago, muchas gracias Oscar por su participación. Desafortunadamente, otro estudioso creo que era Esteban, que definitivamente no se pudo conectar, pero bueno, espero que la información haya sido clara. Yo sé que fue un poco extensa. Hablé demasiado el día de hoy, espero que para las próximas sesiones ustedes puedan participar mucho más. Eh, y bueno, estaré atenta a cualquier inquietud que tengan para el desarrollo de esta actividad. Una feliz tarde para todos y un feliz fin de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. Un gracias. saludo. Que estén muy bien. Gracias.